Digamos que cualquier cambio de uso de suelo va a influir en la composición de las especies que se encuentran en un sitio determinado. Cuando cambiamos la composición de las especies, hablando de biodiversidad, no nos referimos únicamente a los vertebrados, sino también a bacterias y virus que se mueven dentro de los vertebrados y de los artrópodos como pulgas, garrapatas, mosquitos que se mueven en este ambiente. Cuando esto ocurre, cambia la dinámica en la transmisión de estos virus, bacterias, cualquiera de estos posibles patógenos dentro de las especies, y la mayor parte de las veces este cambio del uso de suelo implica acción antropogénica, es decir, el humano lo cambia y entonces acercamos a las poblaciones de animales domésticos y de los humanos a estos virus y bacterias a los cuales no habían estado expuestos antes. Por lo tanto, hay más posibilidad de transmisión de estos virus que no existían en esta población, y eso se conoce como emergencia de enfermedad. En los proyectos que tenemos actualmente y los que hemos trabajado en el pasado, lo que hacemos es que medimos la diferente composición de biodiversidad en diferentes escenarios. Entonces tomamos un escenario que está menos perturbado, ¿sí? Digamos un paisaje, pero un paisaje no como visual, sino un paisaje desde la perspectiva ecológica, y medimos la composición de especies, es decir, biodiversidad, en los tres escenarios: el herbario preservado, el escenario perturbado, llamémoslo así, cambio de uso de suelo más o menos, y la parte que ya cambió por completo, deforestación, llamémosle así. Entonces medimos los mismos parámetros de diversidad de especies, diversidad viral y bacteriana en los tres, y podemos comparar esos cambios. Nosotros trabajamos ahora somos parte de un consorcio que se llama ZOE, Z-O-E, que es un acrónimo para zoonosis en ambientes degradados en alemán, entonces no lo vamos a hablar. Pero Charité es el coordinador de este consorcio. Somos 16 instituciones de países europeos y latinoamericanos, y lo que estamos haciendo es haciendo un experimento similar. Estamos midiendo lo que acabo de mencionar antes, cómo cambia la composición de la biodiversidad en estos diferentes escenarios en 4 países: México, Guatemala, Costa Rica, Eslovaquia y Eslovenia. Entonces, tomando la misma data, podemos ver cómo estos cambios en la diversidad se repiten o no, y cómo estas repeticiones pueden explicar los cambios en la composición de los virus principalmente. Realmente no tenemos evidencia robusta acá en el país. Hay muchos ejemplos en otros países. Nosotros tenemos algunas aproximaciones más bien del opuesto, de cómo los ambientes preservados sí sostienen estas hipótesis de que la defaunación causa estos cambios en la composición de virus y bacterias. El efecto de dilución, ¿no? Que mientras más preservado, los virus y bacterias se mantienen estables y entonces no brincan a poblaciones. Tenemos 2 estudios, uno hecho con garrapatas en la selva maya hace un par de años, donde vimos la composición de la diversidad específica de garrapatas de la selva para afuera, como hablamos, y vimos eso: adentro de la selva la diversidad de garrapatas mucho mayor, la densidad de garrapatas mucho menor, y una bacteria particular que estábamos buscando casi inexistente. Y mientras más nos acercamos a la deforestación, le hace las zonas ganaderas, la composición de garrapatas es muy pobre. 2 especies muy generalistas, casi todas en animales domésticos, pero la bacteria que estábamos buscando, una prevalencia muy alta. Y el otro es murciélagos vampiro, que son buenos indicadores de cambio de uso de suelo. Los vampiros están diluidos en el paisaje, sobre todo el vampiro común, y cuando le metemos ganado, el vampiro explota. Cuando hicimos capturas de murciélagos para un proyecto que tuvimos en la selva, capturamos muchas especies muy diversas y un solo vampiro, literalmente un solo vampiro. En la zona deforestada, en donde hay ganado, la mayor captura, el 90% de la captura, era vampiro. Entonces sí, tenemos evidencia que prueba esta hipótesis. El cambio de uso de suelo siempre conlleva, desde la perspectiva muy humana, pues obviamente la utilización de recursos para supervivencia en el mejor de los casos, o para explotación en el caso más frecuente. Entonces trabajar en estas áreas no es trabajar con la biodiversidad directamente, sino también implica trabajar con las personas y las comunidades. Las comunidades en muchos de estos ámbitos, digamos que tienen actitudes un poco reacias a la parte de la investigación, porque pues, obviamente no quieren evidenciar que los problemas pueden ser causados por ellos. Sin embargo, digamos que es una dificultad, pero no es una barrera, porque ahí es donde entra la parte que también toman nuestros proyectos, de interactuar con las personas, trabajar con las comunidades, que al final los resultados de nuestros estudios están enfocados en beneficios para estas comunidades, ¿sí? Entonces probablemente eso sea lo más complejo. Y luego lo que vive el país, ¿no? La accesibilidad, la inseguridad y este tipo de cosas. Bueno, uno de los objetivos primarios del proyecto ZOE que tenemos en todos estos países es generar evidencia científica basada en datos, basada en datos muy locales, es decir, de cada país, para que sea una escala fina y que pueda demostrar que las áreas preservadas, las áreas conservadas y menos perturbadas son las que podrían permitir, digamos, la sostenibilidad de la biodiversidad, que de entrada es un servicio ambiental muy importante, y que sostener la biodiversidad también preserva la salud. Tenemos el ejemplo de COVID, ¿no? Mientras más nos movemos, digamos, los conductores de la emergencia son muchos y las determinantes de la enfermedad son muchos, pero uno de los más grandes es justamente eso: la pérdida de diversidad, la pérdida de paisaje
Entonces, teniendo evidencia fina de país, podemos tener esta evidencia en la mesa para los tomadores de decisiones y decir, conservar no es solo una cosa estética, ¿sí? Es una cosa que implica salud. Y esto va para la parte animal, vida silvestre, para la parte animal doméstica y para la parte humana, que al final se supone que eso es uno de los paradigmas del concepto que se está usando ahora de una salud, ¿no? Entonces, por ahí va más o menos nuestro objetivo y es lo que pretendemos y esperamos que ocurra, ¿no?